El teléfono sonó a las 3:14 de la tarde, un chillido agudo que rasgó el silencio del cuarto del bebé. Laura García estaba de rodillas en el suelo, su vientre de 8 meses apoyado sobre los muslos mientras doblaba un diminuto pelele de un amarillo tan suave que parecía luz de sol. Sonrió, imaginando la carita de su hijo dentro de él. Entonces, el teléfono volvió a sonar. Se levantó con dificultad, la mano plana en la parte baja de la espalda, y respondió en altavoz sin mirar el número. «Diga». La voz al otro lado no era de nadie que conociera. Era un hombre, con una voz grave y un tono oficial que le erizó el vello de los brazos. «¿Señora García? ¿Laura García?» «Sí, soy yo. Le llamamos de la Guardia Civil de Tráfico. Su marido, Miguel Sánchez, ha sufrido un accidente de coche en la A6, dirección a Coruña. El aire se congeló en sus pulmones. El pelele amarillo se le resbaló de las manos y cayó al suelo. ¿Un accidente? ¿Él está bien?» La pausa al otro lado de la línea duró una eternidad. «Está vivo, señora. Ha sido trasladado al Hospital Universitario La Paz, pero no estaba solo». La última frase quedó suspendida en el aire, cargada con un peso que no pudo descifrar de inmediato. No estaba solo. Claro que no. Seguramente estaría con un cliente, quizás cerrando un trato importante. Miguel era director de ventas en un concesionario de coches de lujo. Vivía para su trabajo. «¿Con quién estaba?», preguntó, su voz ya un hilo. «No tenemos esa información en el atestado, señora. Solo que la pasajera también ha sido ingresada. Necesita venir al hospital de inmediato». El agente colgó. Laura se quedó allí, teléfono en mano, la mirada fija en el pelele caído. No estaba solo. La frase resonaba, adquiriendo un contorno nuevo, más oscuro, más afilado. Un temblor comenzó en sus manos y le recorrió las piernas. Se apoyó en la cómoda, con la respiración entrecortada, jadeante. No era un cliente. Lo sintió. Era algo distinto. Sin pensar, cogió el bolso, las llaves del coche y salió del apartamento, cerrando la puerta sin echar la llave. En el ascensor, el espejo le devolvió la imagen de una mujer que apenas reconoció. El rostro pálido, los ojos desorbitados, el enorme vientre de embarazada que parecía un frágil escudo contra lo que le esperaba. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, silenciosas, calientes, mientras conducía por las calles lluviosas y exclusivas de Madrid. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento delante de ella, un obstáculo insoportable. La frase de la gente no la abandonaba, martilleando junto al pulso de sus sienes. No estaba solo. El Hospital La Paz era un caos de pitidos, batas blancas y voces apresuradas. El olor a desinfectante invadió sus fosas nasales, provocándole una náusea instantánea. Se acercó al mostrador de recepción, con el corazón golpeándole salvajemente las costillas. «Mi marido, Miguel Sánchez, ha tenido un accidente». La recepcionista, una mujer de mirada cansada, tecleó el nombre en el ordenador sin prisa. «Está en urgencias. Ala B. Hable con la enfermera jefa en el mostrador al final del pasillo». Laura le dio las gracias con un gesto y caminó, sintiendo las miradas compasivas de la gente en los pasillos. La mujer embarazada, la esposa desesperada. Cada paso era pesado. El pasillo parecía interminable. En el mostrador del ala B esperaba una enfermera mayor con expresión severa. «¿Laura García?» «Sí». «Su marido está estable. Tiene una fractura en el brazo izquierdo y algunas contusiones, pero está consciente. El médico hablará con usted en breve». Un alivio tan intenso recorrió su cuerpo que las piernas le flaquearon. Vivo, consciente. Se agarró al mostrador para no caer. ¿Y la otra persona? ¿La que iba con él? La enfermera la miró un segundo. Un destello de lo que parecía compasión en sus ojos. «¿Su acompañante está en el box de al lado? ¿Heridas leves?» La palabra acompañante sonaba extraña, demasiado íntima. La enfermera le tendió una tablilla con un formulario de ingreso. «Necesito que firme aquí, por favor». Laura cogió el bolígrafo, pero sus ojos se desviaron a la parte superior de la página. Allí estaba el nombre de su marido, escrito con la letra apresurada de algún sanitario. «Paciente. Miguel Sánchez, box 14. Acompañante. Sofía Ramírez». El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire le fue robado de los pulmones. No podía ser. Sofía Ramírez, la vecina del 1202. La instructora de yoga con una sonrisa dulce y un marido tranquilo. La mujer que 3 días antes había llamado a su puerta para regalarle un tarro de mermelada casera y preguntarle, con ojos brillantes, si ya sentía mucho las pataditas del bebé. La misma Sofía que le había cogido la mano y le había dicho: «Vas a ser una madre increíble, Laura. Siento muchísima admiración por ti».
La sangre se le fue del rostro. La tablilla se le resbaló de los dedos y golpeó el suelo con un ruido seco. El sonido de los monitores cardíacos, un aviso a un médico por megafonía, el llanto de un niño en algún lugar del pasillo, todo se fundió en un zumbido agudo y distante. Se llevó la mano al vientre, un gesto instintivo de protección, y las rodillas le cedieron. Cayó allí mismo, en medio del pasillo del hospital, con el mundo reducido a ese nombre escrito en un formulario. Sofía, la vecina, la amiga, la amante. El suelo estaba frío y duro bajo sus rodillas. Por un momento, el mundo se redujo a esa sensación, el frío calando a través de sus vaqueros, la presión en sus huesos, el dolor sordo que era un eco lejano del verdadero dolor que se instalaba en su pecho. La enfermera se acercó, su voz preocupada, atravesando el zumbido en sus oídos. «Señora, señora, ¿está bien?» Alguien la ayudó a levantarse. Unas manos firmes bajo sus brazos la guiaron hasta una incómoda silla de plástico contra la pared. Se sentó, pero su cuerpo no se sentía suyo. Era una cáscara pesada y hueca, con un peso muerto en el vientre que, por primera vez, no era su hijo, sino el peso de la traición. Sofía Ramírez. El nombre era un veneno extendiéndose por sus venas. Cada recuerdo, cada interacción con la vecina se reconfiguraba ahora bajo una luz enfermiza y cruel. Las visitas inesperadas con la excusa de pedir una taza de azúcar, las charlas en el ascensor donde Sofía siempre encontraba la manera de preguntar por Miguel, por su trabajo, por sus viajes. Debe de trabajar muchísimo. Pobrecillo. Tienes que cuidarlo mucho, Laura. La frase, que antes sonaba a solidaridad femenina, era ahora una burla, una puñalada disfrazada. El recuerdo más nítido y doloroso vino después. Un domingo, hacía 2 meses, en la barbacoa de la azotea del edificio, una reunión de vecinos. Laura estaba sentada, cansada por el avanzado embarazo, mientras Miguel estaba en la parrilla con los otros hombres. Sofía se acercó. Se sentó a su lado y le puso una mano en el vientre. ¿Puedo sentir?, preguntó con una dulzura que ahora le daba náuseas. Y luego, con la mirada fija en la suya, dijo: «Es una conexión tan mágica, ¿verdad? Entre madre e hijo. Nada puede romper eso». Allí, sentada en el pasillo estéril del hospital, Laura comprendió la profundidad de esa mentira. No era solo una aventura, un desliz. Era una actuación, una obra cruel escenificada bajo sus propias narices en el lugar que llamaba hogar. La vecina no quería ser su amiga. Quería un asiento en primera fila para observar su vida. Quizás para compararse, quizás por puro sadismo. Cada pregunta sobre el embarazo, cada consejo sobre las vitaminas y las náuseas matutinas no era empatía. Era recopilación de información. Era una forma de tantear el terreno, de saber cuán ajena estaba la esposa embarazada al mundo de mentiras que su marido estaba construyendo. Un médico joven, con gafas de montura fina y expresión seria, se detuvo frente a ella. «Señora García, soy el doctor Ruiz, el médico de guardia. Su marido está fuera de peligro. La fractura del radio distal en el brazo izquierdo necesitará inmovilización, pero no hay daño neurológico. Ha tenido suerte». La palabra suerte sonó como un insulto. Suerte de estar vivo para enfrentarse a la destrucción que había causado. «¿Puedo verle?», preguntó Laura, con una voz irreconocible. El médico dudó. «Está sedado ahora mismo para el dolor». «Y la otra paciente está en el mismo box de observación. Quizás es mejor esperar un poco». No, dijo Laura con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Quiero verle ahora». El médico la observó, la mirada profesional tratando de descifrar qué había detrás de esa fría determinación. Vio el vientre prominente, el rostro pálido, los ojos que ya no derramaban lágrimas pero contenían una tormenta. Asintió. «De acuerdo, por aquí». El box de observación estaba separado del pasillo solo por una cortina verde. El médico la descorrió y la escena se reveló. 2 camas, una al lado de la otra. A la derecha, Miguel, con el brazo izquierdo envuelto en una férula blanca, la cara arañada, los ojos cerrados bajo el efecto de los sedantes. Incluso inconsciente, su expresión parecía culpable. En la cama de la izquierda, a menos de 2 metros de él, estaba Sofía. Tenía un vendaje en la frente, cerca del nacimiento del pelo, y miraba al techo con los ojos vidriosos. No la vio entrar. Estaba perdida en su propio mundo de dolor y consecuencias. Laura se quedó helada en la entrada, una estatua de hielo. El aire se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Allí estaban, juntos, la prueba viviente, lado a lado, de la mentira que definía su vida. El hombre con el que compartía cama, sueños, el futuro hijo,
y la mujer que le ofrecía mermelada casera y consejos maternales. La intimidad de esa escena era más devastadora que cualquier confesión. No eran solo amantes, compartían un accidente, una cama de hospital, un destino. Eran una unidad, y ella era la extraña, la pieza que no encajaba en esa ecuación de traición. Fue entonces cuando Sofía giró lentamente la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Laura. El reconocimiento fue instantáneo, seguido de una oleada de pánico que desfiguró sus facciones. Los labios de Sofía se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Era un pez fuera del agua, boqueando por el aire que la verdad le había robado. El miedo en su rostro era feo, desprovisto de cualquier dignidad. No había remordimiento allí, solo el terror de ser descubierta. En esa mirada, Laura no vio a la vecina sonriente, a la instructora de yoga, a la amiga. Vio a una depredadora acorralada. Laura no apartó la vista. Sostuvo la mirada sintiendo cómo una fuerza fría y cortante se apoderaba de ella. No había espacio para el llanto, ni para los gritos, ni para la desesperación que la había consumido minutos antes. Solo había una claridad brutal. Dio un paso hacia la habitación, y luego otro. Cada movimiento era deliberado, pesado. Se detuvo junto a la cama de Miguel, sin mirarlo. Sus ojos permanecieron fijos en Sofía. No estaba solo, dijo Laura, su voz baja, pero resonando en el silencio de la sala. Repitió las palabras de la gente, devolviéndolas a su origen. La frase golpeó a Sofía con la fuerza de una bofetada. La mujer se encogió, desviando la mirada hacia la sábana blanca como si pudiera esconderse allí. Laura, comenzó, su voz un susurro roto. No, la cortó Laura, su tono gélido. No te atrevas a decir mi nombre. El silencio que siguió solo fue roto por el pitido rítmico del monitor cardíaco de Miguel, un sonido constante y mecánico que marcaba el tiempo de esa nueva y terrible realidad. Laura se giró y miró a su marido por primera vez. El hombre que amaba, o creía amar, el padre de su hijo. Su rostro, incluso en reposo, parecía el de un extraño. Los rasgos que conocía tan bien, que besaba cada mañana, estaban ahora manchados por la mentira. Extendió la mano, pero se detuvo a centímetros de su cara. Ya no había derecho al tacto. Lo que tenían, lo que habían construido, se había hecho añicos en la A6, dentro de un coche de lujo con la vecina en el asiento del copiloto. Se apartó de la cama, con el cuerpo rígido. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzaba a desvanecerse, dando paso a un agotamiento profundo que le venía de la planta de los pies. El vientre le pesaba y un dolor agudo en la espalda baja le hizo contener el aliento. El bebé se movió, una patada fuerte, como si protestara contra la angustia que lo rodeaba. Se colocó la mano sobre el abdomen, un gesto de protección. Y en ese instante de alianza, supo que eran ellos dos ahora, solo ellos. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Había una cosa más que hacer, una última pieza que mover en ese tablero de dolor. Sacó el móvil del bolso, las manos temblando ligeramente. Buscó el contacto que solo había usado una vez, para confirmar la asistencia a aquella barbacoa del edificio. David Ramírez, el marido de Sofía. El ingeniero civil, tranquilo y de pocas palabras, que siempre parecía estar a la sombra de su esposa sociable y sonriente. Un hombre honesto y trabajador que, al igual que ella, estaba a punto de ver su mundo puesto del revés. Sintió una punzada de vacilación. Estaba a punto de detonar la vida de otro ser humano. Pero la imagen de Sofía y Miguel, lado a lado en las camas, borró cualquier resquicio de duda. La verdad, por muy brutal que fuera, necesitaba ser completa. La mentira de ellos había creado dos víctimas, y las víctimas merecían saber. Respiró hondo. Salió de la habitación y caminó de nuevo por el pasillo, buscando un rincón más aislado cerca de una ventana que daba a un patio interior. La noche ya caía sobre Madrid, fría e indiferente. Marcó el número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era un latido más en la cuenta atrás para la detonación. Laura apoyó la frente en el cristal frío de la ventana, viendo cómo la oscuridad se tragaba el patio del hospital. Se preguntó qué estaría haciendo David en ese preciso momento. Quizás viendo las noticias, quizás preparando una cena solitaria, esperando a que su mujer volviera de la clase extra de yoga o de la quedada con amigas. La banalidad de la mentira era lo que la hacía tan sórdida. No solo estaba destruyendo un matrimonio, estaba rasgando el tejido de la normalidad para un hombre que, hasta ese instante, probablemente, creía vivir una vida ordinaria y segura. Finalmente respondieron a la llamada. La voz al otro lado era exactamente como la recordaba. Baja. Un poco cansada. Sin inflexiones. ¿Hola?
Laura tragó saliva, el sabor metálico de la adrenalina en la boca. Necesitaba ser directa, clínica. Cualquier rastro de emoción en su voz podría ser malinterpretado como histeria o confusión. David, soy Laura, del 1102. Hubo una breve pausa, el tiempo para que él procesara quién le llamaba a esa hora, la vecina embarazada de abajo. Laura, ¿pasa algo? La preocupación en su voz era genuina, probablemente imaginando un problema con su embarazo, una urgencia. La ironía era casi insoportable. Tienes que venir al Hospital La Paz ahora, dijo, las palabras saliendo firmes, casi mecánicas. Es por Sofía. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que Laura hubiera oído jamás. No era una pausa para pensar. Era un vacío denso, pesado, donde todas las posibilidades terribles florecían a la vez. Casi podía oírle al otro lado, uniendo las piezas del puzzle. La llamada de la vecina, el nombre del hospital, la urgencia, la ausencia de su mujer para darle la noticia. En segundos, el castillo de naipes de su confianza comenzaba a derrumbarse. No necesitó decir nada más. La omisión era el mensaje. Cuando finalmente habló, su voz era irreconocible. El tono bajo y cansado había desaparecido, reemplazado por algo seco, duro como la piedra. Voy para allá. La llamada terminó. Sin preguntas, sin pedir detalles. La ausencia de preguntas fue la confirmación más aterradora de todas. Quizás, en el fondo, ya lo sabía. Quizás la semilla de la duda ya estaba plantada, solo esperando la lluvia torrencial de la verdad para germinar. Hombres como David, callados y observadores, a menudo ven más de lo que aparentan. No preguntó qué había pasado porque la pregunta que realmente importaba era ¿con quién? Y la respuesta, que quizás ya sospechaba, no vendría de un accidente laboral o de un robo, vendría de algo mucho más íntimo y podrido. Laura guardó el móvil y volvió a la silla de plástico, su cuerpo pesando ahora 1 tonelada. La llamada había drenado la última gota de su fuerza. Se sentía cómplice y víctima, la mensajera del apocalipsis y una de sus supervivientes. El tiempo comenzó a arrastrarse. Cada minuto era una pequeña eternidad. Observaba el movimiento en el pasillo, enfermeras corriendo, familias llorando, médicos con expresiones impenetrables, un microcosmos de dolor y alivio. Y ella estaba allí, en el epicentro de su propio drama privado, esperando a que comenzara el siguiente acto. Pensó en su hijo. Su mano volvió instintivamente al vientre, un puerto seguro en medio del naufragio. Volvió a dar una patada, más suave esta vez, como si sintiera su agotamiento. En ese momento, una decisión se formó en su mente, clara e inquebrantable. Ese niño no crecería en un hogar construido sobre los escombros de una mentira. No tendría un padre cuya integridad era una farsa, y una madre que se empequeñeciera para encajar en un matrimonio roto. Esa patada no era solo un movimiento fetal. Era un recordatorio de que había una vida dependiendo de su fuerza, de su coraje. El dolor de la traición era inmenso, pero el amor por ese ser que aún no conocía era mayor. Y sería ese amor el que la guiaría fuera de allí. 25 minutos después, lo vio. David Ramírez apareció al final del pasillo, caminando con una urgencia contenida. No parecía desesperado, pero había una rigidez en sus hombros y una intensidad en su paso que delataban la tormenta interior. Sus ojos escanearon la zona y la encontraron. Se acercó, su rostro una máscara impenetrable. De cerca pudo verlo. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban oscuros, y una pequeña vena le latía en la sien. No necesitaba explicaciones. Su mirada ya decía que algo fundamental dentro de él se había hecho añicos. ¿Dónde está?, preguntó. Su voz un susurro ronco. Laura solo se levantó y asintió hacia la cortina verde. No hicieron falta palabras. Eran ahora aliados improbables, unidos por la misma traición, caminando juntos hacia el epicentro del desastre. Sintió una extraña y sombría camaradería con ese hombre al que apenas conocía. Ambos habían sido engañados por las dos personas que deberían haber protegido sus corazones. Lo siguió, deteniéndose un paso por detrás mientras él descorría la cortina. La escena era la misma. Miguel, todavía sedado, un monumento a su propia debilidad, y Sofía, que ahora estaba sentada en la cama, con las piernas colgando por un lado como si fuera a levantarse. Miró hacia la entrada, esperando ver a Laura de nuevo, pero su rostro se descompuso cuando vio a David allí de pie, su expresión una sentencia. El aire en la habitación se enrareció. El pitido del monitor de Miguel parecía burlarse de la escena, un metrónomo indiferente para el final de 2 matrimonios. Sofía se llevó la mano a la boca, un sollozo seco escapando de sus labios. El pánico en sus ojos era total. Miró de David a Laura,
de pie justo detrás de él, y la comprensión de la alianza entre los dos traicionados la golpeó con toda su fuerza. No había dónde huir. David dio un paso adelante, su cuerpo tenso como un cable de acero. Miró a su mujer, luego al hombre dormido en la cama de al lado, y la conexión entre los dos hechos se solidificó ante sus ojos. La incredulidad en su rostro era dolorosa de ver. «Sofía, ¿qué es esto?», preguntó, su voz rompiéndose por primera vez. No era una pregunta sobre el accidente, era sobre todo. Sobre ellos dos, allí, juntos, en una habitación de hospital. Sobre las noches que llegaba tarde. Las llamadas misteriosas. La sutil distancia que se había instalado entre ellos. Sofía empezó a llorar. Un llanto desesperado, feo, de alguien atrapado sin más excusas. Fue un error, David. Un error, tartamudeó entre sollozos. Las palabras clichés sonando huecas y patéticas. No es lo que piensas. Pero era exactamente lo que él pensaba. Su negación era un insulto a su inteligencia. David no respondió. Solo siguió mirándola, su silencio más acusador que cualquier grito. Sus ojos se desviaron entonces, posándose en Laura. Había una pregunta silenciosa en su mirada, una búsqueda de confirmación. Laura solo le sostuvo la mirada, un asentimiento casi imperceptible. Sí, es exactamente esto. Los dos. Laura permaneció inmóvil cerca de la puerta, una observadora silenciosa de la ruina que ella misma había puesto en marcha. No sintió placer ni venganza, solo sintió un vacío helado. Ver el dolor de David era como mirar su propio reflejo en un espejo roto. Vio la misma humillación, la misma incredulidad, la misma sensación de haber sido tomada por tonta. La mujer que pedía consejos de embarazo, que fingía admiración, estaba allí, llorando por ser descubierta con el marido de otra. Y entonces, un detalle sutil en el que no había reparado antes, saltó a su vista. La forma en que Sofía estaba sentada, la manera en que sus manos reposaban instintivamente sobre su propio abdomen. Una sospecha terrible, improbable, comenzó a formarse en la mente de Laura. Una sospecha que convertía toda la situación en algo aún más grotesco y complejo. La mirada de Laura se agudizó, fijándose en el gesto casi inconsciente de Sofía. Su mano, que antes gesticulaba en desesperación, ahora descansaba protectoramente en la parte baja de su abdomen. Era un movimiento que Laura conocía íntimamente, un reflejo que se había convertido en parte de ella en los últimos meses. El cerebro de Laura, ya sobrecargado, empezó a conectar puntos que antes parecían aleatorios. Las incesantes preguntas de Sofía sobre el primer trimestre, la curiosidad sobre las vitaminas prenatales, la conversación sobre nombres de bebés que Sofía inició en el ascensor, disfrazándola de interés casual en las elecciones de Laura. En su momento parecía solo una mujer fascinada por el embarazo de otra. Ahora, bajo la cruel luz fluorescente del hospital, adquiría un significado nuevo y monstruoso. La mujer que pedía consejos de embarazo estaba embarazada. La revelación no llegó como un rayo, sino como una infiltración de agua helada, lenta y paralizante. El aire pareció aún más fino. El llanto de Sofía, las palabras rotas de David, el pitido constante del monitor, todo se convirtió en ruido de fondo ante el zumbido ensordecedor de esa nueva verdad en su mente. Miró el vientre de Sofía, oculto bajo el holgado camisón del hospital. No había un bulto evidente como el suyo, pero había una cierta plenitud, una postura que reconoció. Era el principio. El secreto que guardaba Sofía no era solo una aventura, era una consecuencia. David, inmerso en su propio dolor, no se percató del foco de la mirada de Laura. Dio otro paso hacia su mujer, la ira empezando a superar al shock. ¿Un error?, repitió, su voz baja y peligrosa. Un error es tomar la salida equivocada de la autopista, Sofía. Un error es olvidarse de pagar una factura. Estar en un coche fuera de la ciudad con el marido de la vecina, eso no es un error, es una elección. Una elección que has hecho cada día. Cada palabra era un golpe. Sofía se encogió, el rostro surcado de lágrimas. No fue así. Iba a contártelo, mintió, su voz débil, buscando cualquier salvavidas en medio del naufragio. ¿Contarme el qué?, presionó David, su voz subiendo de volumen. ¿Que me estabas engañando? ¿O ibas a esperar a que él dejara a su mujer embarazada para darme la noticia? La mención del embarazo de Laura quedó flotando en el aire. David miró a Laura por un segundo, y por primera vez, la dimensión completa de la crueldad de la situación pareció golpearle. No era solo una traición entre dos parejas. Era una traición contra una mujer en su momento más vulnerable. Su expresión se endureció aún más. El desprecio reemplazando a la ira. Fue en ese momento cuando Miguel empezó a moverse en la cama de al lado. El sedante estaba perdiendo efecto. Gimió,
Un sonido bajo y gutural, y sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando para ajustarse a la luz. Su primera visión fue el techo blanco. La segunda, cuando giró la cabeza, fue su mundo desmoronándose. Vio a Sofía llorando, vio a David de pie allí, tenso como un animal a punto de atacar, y finalmente vio a Laura, inmóvil cerca de la puerta, su rostro un lienzo en blanco donde él podía proyectar toda su culpa. «Laura», susurró, el nombre saliendo con dificultad. Laura no respondió. Solo lo observó, su mirada vacía, desprovista de cualquier emoción que él pudiera reconocer. Donde esperaba ver furia o lágrimas, solo encontró nada, y esa nada era infinitamente más aterradora. La presencia de Miguel, ahora consciente, cambió la dinámica de la habitación. David se giró hacia él, un nuevo objetivo para su furia. «Tú», dijo, la voz cargada de asco. «Entraste en mi casa, me estrechaste la mano, comiste en mi mesa, y a mis espaldas estabas con mi mujer». Miguel intentó incorporarse, pero el dolor en el brazo le hizo retroceder con una mueca. «David, cálmate». «Hablemos», comenzó, usando el tono apaciguador de director de ventas que tantas veces le había salvado. Pero allí, en ese contexto, sonó patético. «¿Hablar?». David rió, un sonido seco y sin humor. «No hay nada que hablar. La escena aquí habla por sí misma». Se volvió de nuevo hacia Sofía, el foco volviendo a la fuente de su dolor. «Se acabó, Sofía. Recoge tus cosas. No quiero volver a verte». Fue entonces cuando la desesperación de Sofía alcanzó su punto máximo. La amenaza de perderlo todo, su marido, su casa, su estabilidad, la hizo jugar su última y más terrible carta. «No puedes hacer esto», gritó su voz estridente. «David, estoy embarazada». El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, tan profundo que el pitido del monitor pareció gritar. David se quedó helado, su cabeza girando lentamente hacia ella, la expresión de incredulidad total. Miguel, en la otra cama, abrió los ojos como platos, el shock estampado en su rostro. Él tampoco lo sabía. Esa era una parte del secreto que Sofía había guardado solo para ella. Laura cerró los ojos por un instante. Así que era verdad. La sospecha se había confirmado de la manera más brutal posible. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero su cuerpo no se movió. La adrenalina volvió con toda su fuerza, una oleada de energía fría que la mantuvo en pie, observando el acto final de esa tragedia. David miró el vientre de Sofía, luego de nuevo su rostro. Su mente trabajaba furiosamente, tratando de procesar la información, tratando de encajarla en la línea de tiempo de la traición. «¿Embarazada?», repitió. La palabra extraña en su boca. Un destello de algo que podría haber sido alegría en otras circunstancias brilló en sus ojos, pero fue inmediatamente extinguido por la duda venenosa. Miró a Miguel, luego de nuevo a Sofía. La pregunta no necesitó ser formulada. Estaba estampada en cada músculo tenso de su cara. «Es tuyo, David». «Claro que es tuyo», dijo Sofía apresuradamente, la voz patinando en el afán de convencerle. «Estábamos intentándolo, ¿recuerdas? Es tuyo, te lo juro», pero el juramento sonó falso. La semilla de la desconfianza, una vez plantada, era una mala hierba imposible de arrancar. El hecho de que hubiera ocultado el embarazo hasta ese momento de desesperación era la prueba de que algo andaba mal. No había compartido la noticia con alegría, sino que la usaba como un escudo, un arma de chantaje emocional. Miguel, por su parte, estaba pálido. Miraba a Sofía, luego a su vientre, luego a Laura. Su expresión era una mezcla de shock, confusión y miedo abyecto. Su aventura sin consecuencias acababa de adquirir una complicación que nunca imaginó. Un hijo, quizás su hijo, creciendo en el vientre de la mujer de otro hombre, mientras su propia mujer llevaba a su heredero legítimo. La simetría era enfermiza. Laura observaba la escena, sintiéndose extrañamente distante, como si viera una película. Vio las piezas moverse, los lazos romperse, las mentiras superponiéndose a otras mentiras. Vio la trampa que Sofía se había construido a sí misma al intentar retener a su marido con la noticia del embarazo. Solo había encendido la mecha de una bomba mucho más grande: la paternidad. David no dijo nada más. Miró una última vez a la mujer que lloraba en la cama, luego al hombre que era la causa de su ruina. Había derrota en sus ojos, la amarga aceptación de que ya no se podía salvar nada. Se dio la vuelta, su cuerpo moviéndose con la rigidez de un hombre mucho más viejo, y caminó hacia la puerta. Pasó junto a Laura sin mirarla, pero por un segundo sus hombros se hundieron, y ella sintió el peso del dolor compartido entre ellos. Luego se fue, dejando atrás el silencio y los restos de dos vidas. En la habitación quedaron los tres, el triángulo amoroso ahora expuesto en toda su sordidez.
Sofía sollozaba en voz baja. Miguel miraba al vacío, su brazo roto el menor de sus dolores. Y Laura. Laura finalmente se movió. Caminó lentamente hasta la cama de Miguel. Él levantó los ojos hacia ella, la súplica evidente en su rostro. Laura, perdóname, por favor, puedo explicarlo. Ella lo miró, no con odio, sino con una especie de curiosidad clínica, como un científico observando un espécimen. ¿Explicar qué, Miguel?, preguntó, su voz calmada, nivelada. ¿Que me engañaste? ¿O que me engañaste con la vecina que fingía ser mi amiga? ¿O quizás quieres explicar cómo tuviste el descaro de hacer esto mientras yo llevo a tu hijo? Y ahora está esto. Su mirada se movió hacia Sofía, que se encogió bajo el peso de esa atención. Destruiste nuestra familia, Laura continuó, su voz todavía baja, pero cada palabra cortando el aire. Destruiste todo lo que construimos. ¿Y para qué? ¿Para alguien que está embarazada y ni siquiera parece segura de quién es el padre? No esperó una respuesta. No había respuesta que pudiera arreglar aquello. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a los dos amantes atrás, a solas con las ruinas de sus elecciones. En el pasillo, no se detuvo. Siguió caminando, pasando por recepción, a través de las puertas de cristal automáticas hasta que el aire frío de la noche madrileña le golpeó la cara. Respiró profundamente. El aire helado le quemó los pulmones pero le aclaró la mente. Ya no había más lágrimas. Solo había una resolución, fría y dura como el acero. Esa era la última vez que se permitiría ser una víctima en esa historia. A partir de ese momento sería la arquitecta de su propio futuro. Y de la justicia. Las puertas de cristal del hospital se cerraron detrás de Laura, amortiguando el caos de pitidos y voces y dejándola en el frío silencio de la noche. No fue directamente al coche. En su lugar, caminó hasta un banco de hormigón vacío bajo la luz amarillenta de una farola y se sentó. El frío de la piedra se filtró a través de la tela de sus pantalones, pero apenas lo sintió. Su cuerpo estaba entumecido, una coraza protectora alrededor del torbellino de pensamientos y del dolor agudo que se negaba a convertirse en lágrimas. No lloraría, no allí. Llorar era una liberación, y sentía que si empezaba, no podría parar. Necesitaba su fuerza intacta. Se quedó sentada allí un tiempo que no pudo medir, observando los coches pasar por la avenida, cada uno conteniendo un universo de historias que desconocía. Gente volviendo a casa, con sus familias, a sus vidas normales. La palabra normal parecía ahora pertenecer a un idioma extranjero. Su vida se había bifurcado en un antes y un después, y la frontera era una habitación de hospital con 2 camas y una mentira expuesta. La frase que le había dicho a Miguel resonaba en su mente. Destruiste nuestra familia. Pero mientras la decía, se dio cuenta de una verdad más profunda. Una familia construida sobre cimientos tan frágiles, tan susceptible a la primera tormenta, quizás ya estaba rota mucho antes del colapso final. La traición no fue el terremoto, fue solo el temblor que reveló las grietas que ella, en su felicidad confiada, se había negado a ver. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a alinearse de una nueva manera, como piezas de un puzzle reordenadas para formar una imagen grotesca. Los viajes de negocios de Miguel en fin de semana, que justificaba como esenciales para alcanzar los objetivos. Las veces que llegó tarde a casa, oliendo a un perfume que no era el suyo, y dijo que era de una clienta en una prueba de conducción. La distancia sutil, el móvil ahora siempre boca abajo en la mesilla de noche, la irritabilidad cuando le preguntaba por su día. Cada una de esas pequeñas señales, que había descartado como estrés laboral o paranoia de embarazada sensible, se revelaban ahora como banderas rojas que había ignorado. No solo la habían engañado, ella, en su confianza ciega, había permitido que el engaño floreciera. La puerta del hospital se abrió de nuevo, y una enfermera que reconoció del pasillo se acercó con cautela. «Señora García, ¿está bien? No debería estar aquí fuera con el frío». Laura levantó la vista. «Me voy en un momento. Solo necesitaba un minuto». La enfermera dudó, la compasión profesional luchando contra el deseo de no entrometerse. «Su marido está preguntando por usted. Está bastante alterado». Laura sintió una oleada de repulsión. Alterado. Él estaba alterado. Como si su bienestar fuera de alguna manera una prioridad. «Dígale que me he ido a casa», respondió, su voz firme. «Y la otra paciente», continuó la enfermera, bajando la voz. «Su marido ha vuelto. Están hablando con la asistente social ahora». La noticia la golpeó con una curiosidad morbosa. David había regresado. El hombre que se había ido de allí roto, sin mirar atrás, había vuelto al epicentro del dolor. Quizás por responsabilidad, quizás para un cierre formal, o quizás por esa terrible palabra que Sofía había lanzado al aire, embarazada. Un hijo, incluso uno cuyo origen era dudoso,
Creaba un vínculo que no se podía romper con un simple giro de espalda. Impulsada por un impulso que no entendió del todo, Laura se levantó. No iría a casa. Todavía no. Había un último capítulo que presenciar esa noche. Volvió a entrar en el hospital, pero no a la ala de urgencias. Siguió la dirección que la enfermera había indicado con la mirada hacia una pequeña sala de espera cerca del despacho de servicios sociales. Desde una distancia segura, oculta por la arquitectura impersonal del pasillo, pudo ver la escena a través de una ventana de cristal. David estaba sentado en una silla, el cuerpo inclinado hacia adelante, los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos. Sofía estaba en otra silla, frente a él, y entre ellos, una mujer de aspecto cansado, la asistente social, intentando mediar en lo imposible. La voz de Sofía era un murmullo suplicante, inaudible a través del cristal. Gesticulaba, lloraba, señalaba su propio vientre. Y fue allí, en esa sala estéril bajo la luz fría, donde se despojaron las últimas capas de la verdad. Más tarde, un médico amigo de la familia, a quien Laura contactó en un momento de lúcida desesperación, le contaría los detalles de lo que se dijo en esa sala. La confesión de Sofía, extraída bajo la presión de la pérdida inminente, fue una mezcla patética de medias verdades y manipulación. Admitió que la aventura con Miguel no era nueva. Habían tenido una breve relación años antes, poco después de mudarse al edificio, algo que ambos acordaron terminar. Pero la llama, según ella, se reavivó hacía unos meses. Y el detalle más cruel, la puñalada final a la confianza de David, fue la cronología. Confesó que el reencuentro con Miguel ocurrió después de que descubriera que estaba embarazada. El hijo, juró y perjuró, era de David. La concepción había ocurrido durante un periodo en el que estaban intentándolo activamente, un último intento de salvar un matrimonio que ya se desmoronaba en silencio. Pero al descubrirse embarazada, en lugar de acercarse a su marido, sintió pánico, asfixia, y buscó en Miguel una válvula de escape, una dosis de adrenalina y atención que sentía que le faltaba en casa. No lo amaba, le dijo a David. Fue una debilidad, un error estúpido, una búsqueda de sentirse deseada en un momento de inseguridad. Siguió viéndolo, incluso llevando el hijo de otro hombre, porque era más fácil vivir la emoción de la mentira que enfrentar la realidad de su matrimonio moribundo. 2 matrimonios, 2 hogares, 2 mentiras entrelazadas por la inconsecuencia de 2 personas que solo pensaron en sí mismas. Miguel, buscando emoción fuera de un matrimonio con una esposa embarazada. Sofía, usando al amante como una tirita para las heridas de su propia relación mientras llevaba un hijo que merecía más. No eran amantes trágicos. Eran solo personas egoístas que, para satisfacer un deseo momentáneo, no dudaron en arriesgar la estructura de 4 vidas y de 2 niños por nacer. Laura, observando desde lejos, sintió como el último resto de sentimiento por Miguel se convertía en cenizas. Ya no era dolor ni ira, era un desprecio profundo y amargo. No la había traicionado por un gran amor, por una pasión arrolladora que lo redimiera en una tragedia romántica. La había traicionado por aburrimiento, por vanidad, por la emoción barata de una aventura con la vecina casada. Había cambiado la familia que estaban construyendo, la santidad del nacimiento de su hijo, por un lío recalentado y sórdido con una mujer que lo usaba como pasatiempo. Vio a David levantarse. No dijo una palabra. Solo miró a Sofía, una mirada larga y vacía que pareció atravesarla. Era la mirada de un hombre que contempla las ruinas de su propia casa, sabiendo que no hay una sola viga que pueda salvarse. Luego se dio la vuelta y salió de la sala, atravesando la puerta principal del hospital y desapareciendo en la noche. Esta vez, para siempre, no miró atrás. Laura también se dio la vuelta y se fue. No había nada más que ver allí. La destrucción estaba completa. Condujo a casa en piloto automático, la mente extrañamente silenciosa. El apartamento, antes un santuario, ahora parecía la escena de un crimen. Cada objeto, cada foto en la pared, cada mueble que eligieron juntos, era un testigo de la mentira. Entró en el cuarto del bebé, el pelele amarillo todavía en el suelo, y lo recogió. La suavidad de la tela en sus manos era lo único real en un mundo que se había convertido en una pesadilla. No desmontaría esa habitación. La terminaría. Sola. A la mañana siguiente, la primera llamada que hizo fue a un abogado. La segunda, a una agencia inmobiliaria. La tercera, a una empresa de mudanzas. Actuó con una eficiencia fría y metódica, como si gestionara un proyecto de arquitectura, no la demolición de su propia vida. Cada decisión era un paso lejos de él, lejos de ese edificio, lejos de la mujer del 1202. A Miguel le dieron el alta a última hora de la tarde. Llamó a Laura docenas de veces, pero ella no respondió. Luego, cogió un taxi a casa, probablemente esperando encontrarla,
listo para usar su encanto, sus disculpas, sus promesas vacías. Pero cuando abrió la puerta del apartamento 1102, lo encontró casi vacío. Cajas apiladas en las esquinas, espacios en blanco en las paredes donde antes colgaban cuadros, el eco de una vida que ya no existía. Sobre la mesa de centro de cristal, el único mueble que quedaba en el salón, había un sobre manila. Su nombre, Miguel, estaba escrito con la elegante caligrafía de Laura. Con manos temblorosas, su brazo bueno luchando contra el cabestrillo que inmovilizaba al otro, lo abrió. Dentro, no había ninguna carta de odio o de dolor. Solo había 3 cosas. La primera era una copia del atestado del accidente, que el abogado de Laura ya había conseguido, donde se destacaba la causa, exceso de velocidad sobre pavimento mojado. La segunda era una copia de la última ecografía de su hijo, la imagen en blanco y negro de un perfil perfecto, una vida latiendo ajena a la sordidez de su padre. Y la tercera era una pequeña nota con una sola frase. Mientras tú mentías, yo aprendí a vivir. No había firma. No era necesaria. Miguel se quedó de pie en medio de la habitación vacía, mirando esos 3 trozos de papel, la prueba de su imprudencia, la imagen de su pérdida y la declaración de independencia de ella. No tuvo el valor de tocar la ecografía. Solo se hundió en el suelo, en medio del vacío, y el peso de todo lo que había perdido finalmente lo aplastó. El divorcio fue un proceso rápido y brutalmente eficiente. Laura instruyó a su abogado para que no negociara, solo ejecutara. No quería nada más que lo que le correspondía por derecho y su libertad. Mientras los papeles avanzaban, se instaló en un apartamento alquilado en una zona tranquila de la ciudad, un barrio con calles arboladas y aire de empezar de nuevo. El espacio era más pequeño, más simple, pero cada centímetro cuadrado era suyo. No había recuerdos de Miguel impregnados en las paredes, ni el riesgo de cruzarse con Sofía en el ascensor. Era territorio neutral, un lienzo en blanco. Con una calma que la sorprendió, comenzó a montar el cuarto del bebé. Pintó las paredes de un gris suave. Montó la cuna con sus propias manos, siguiendo el manual de instrucciones con una concentración casi meditativa. Cada tornillo apretado, cada pieza encajada, era un acto de construcción. Una afirmación de su capacidad para crear y sostener una vida sola. No sentía la ausencia de Miguel. De hecho, la soledad era productiva, silenciosa, permitiéndole conectar con una fuerza que no sabía que poseía. La habitación estuvo lista en una semana. Un nido de paz y promesas construido no sobre los restos de una familia, sino sobre los cimientos sólidos de una mujer redescubriéndose a sí misma. Las noticias de los otros llegaron en fragmentos, a través de conocidos comunes y de la inevitable red de cotilleos del antiguo edificio. A Sofía le dieron el alta 2 días después que a Miguel. David, fiel a su palabra, no estaba allí para recogerla. Le pidió el divorcio y, en un acto de fría piedad, exigió una prueba de ADN prenatal. El resultado, que llegó semanas después, fue el último clavo en el ataúd de ese matrimonio. El hijo efectivamente era suyo, pero la confirmación biológica no cambió nada. La traición a la confianza había sido demasiado profunda. David accedió a cumplir con todas sus obligaciones como padre, pero dejó claro que el matrimonio estaba muerto y enterrado. Sofía, ahora una paria en el edificio y abandonada por su amante, enfrentaría la maternidad en una soledad que ella misma había construido. Miguel, por su parte, se hundió. El apartamento vacío se convirtió en su prisión. La ausencia de Laura y de la vida que tenían era un fantasma que lo acosaba en cada habitación silenciosa. Intentó llamar, enviar mensajes, suplicar una segunda oportunidad, pero Laura había bloqueado su número. La única comunicación que recibía era a través de los abogados. Perdió la concentración en el trabajo. El brillo del vendedor estrella se apagó, y el director de ventas de coches de lujo se convirtió en la sombra de sí mismo, vendiendo ahora solo la imagen de un hombre que lo había perdido todo. 3 semanas después del accidente, un sábado por la mañana soleado, sonó el timbre del nuevo apartamento de Laura. Su corazón dio un vuelco, un remanente del antiguo miedo a que fuera Miguel. Pero cuando miró por la mirilla, vio una figura inesperada. Era David Ramírez. Dudó un momento, luego abrió la puerta. Parecía más delgado, más viejo, pero había una nueva y dura resolución en su mirada. No sonrió. «Siento presentarme así», dijo, su voz baja. «Solo necesitaba darte esto». Extendió un sobre. No era un sobre de carta, sino uno de esos más grandes, para documentos. «¿Qué es?», preguntó ella. «Es una copia de la prueba de ADN y una propuesta, mía y de mis abogados». Confundida, Laura lo invitó a pasar. Se sentaron en el pequeño salón, un silencio incómodo entre ellos. Abrió el sobre. Vio el informe que confirmaba la paternidad de David. Y debajo, un documento legal. Era una propuesta de acuerdo.
David le ofrecía la totalidad de la indemnización que el concesionario de Miguel tendría que pagarle por daños morales, una cantidad sustancial que su abogado confiaba en conseguir. A cambio, pedía algo que hizo que a Laura se le cortara la respiración. Pedía la custodia compartida. No de su hijo, sino del de ella. No lo entiendo, dijo Laura, el papel temblando en su mano. Es simple, comenzó David, mirando no a ella, sino a la ventana. Mi hijo va a nacer en un hogar roto por culpa de tu exmarido. Tu hijo va a nacer sin un padre presente por la misma razón. No puedo arreglar lo que le pasó a mi familia, pero quizás pueda ayudar a arreglar lo que le pasó a la tuya. Finalmente la miró, y por primera vez ella no vio solo dolor, sino una determinación feroz. No quiero ser un sustituto. Sé que no soy su padre, pero puedo ser una figura paterna. Puedo enseñarle a tu hijo a jugar a la pelota, a ser un hombre honesto. Puedo estar allí para los cumpleaños, las graduaciones. Puedo darle un hermano. Nuestros hijos, Laura, no tienen culpa de nada de esto. Son las únicas víctimas inocentes, y estarán unidos para siempre por la historia de sus padres. Quizás puedan crecer juntos, como una familia diferente, extraña, remendada, pero una familia. Laura permaneció en silencio, el mundo dando vueltas. La propuesta era una locura, sin precedentes, y al mismo tiempo tenía un sentido terrible y profundo. Era una forma de justicia poética que nunca podría haber concebido. Tomar la destrucción causada por dos personas y, a partir de ella, construir algo nuevo y funcional para los dos niños que eran el legado inocente de esa traición. No sé qué decir, susurró. No digas nada ahora, respondió él levantándose. Piénsalo. Habla con tu abogado. La propuesta es seria. No lo hago por lástima hacia ti, lo hago por ellos. Se fue, dejando a Laura sola con el documento y la posibilidad de un futuro que nunca imaginó. Una semana después nació su hijo, un niño sano con ojos curiosos y pulmones fuertes. El día que le dieron el alta, encontró 2 ramos de flores en su apartamento. Uno, anónimo, con una simple tarjeta que decía, «Enhorabuena por nuestro hijo». «Perdóname». Lo tiró a la basura sin leer el resto. El otro era un simple arreglo de flores silvestres con una tarjeta escrita a mano. «Bienvenido al mundo, campeón. Tu hermano está deseando conocerte. Con respeto, David». En ese momento, sosteniendo a su hijo en brazos, Laura supo la respuesta. No había renacido sola, había renacido junto a un aliado improbable en la construcción de algo que nadie podría prever. Su venganza no sería ver sufrir a Miguel. Su venganza sería vivir. Sería construir una familia tan feliz, tan inesperada y tan completa, que la existencia de la persona que la rompió se volviera, finalmente, irrelevante. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció? En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete para seguir nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.